Bienvenidos, soy Bernardino Chávez. Les comparto nuestra columna institucional Mar de Fondo. Pasó el 2 de junio, la ciudadanía salió a votar y si no pasa algo realmente fuera de este mundo, en la revisión del 60% en las casillas del país por inconsistencia en los conteos finales para presidenta, Morena arrasó en la contienda electoral. Al votar el 60% del electorado, la democracia resultó en otorgarle un poder absoluto a Andrés Manuel López Obrador por otros 6 años en la figura de Claudia Sheinbaum. Sin lugar a duda, la pasada elección se registrará en la fugaz historia democrática de México. Fue precisamente el pueblo, por medio del voto, el que concretó el segundo piso de la llamada transformación por López Obrador. El pueblo pone, el pueblo quita. Un pueblo que en su infinita sabiduría le apuesta todo a un proyecto de un solo hombre, sin contrapesos y prácticamente sin ningún tipo de garantía a cambio, motivado por la inocencia, el hartazgo, el odio, el rezago, los privilegios de unos cuantos, la idiosincrasia, la ilusión, la ignorancia, el conocimiento, el malinchismo o todo junto. Más allá de crónicas y argumentos políticos, nos topamos con la realidad, aquella que todos vemos y vivimos día con día. Ya sea que la neguemos o la rechacemos, ahí está, frente a nosotros. México se encuentra dividido, hipnotizado, ensangrentado, saqueado y enfermo. Y lo recalco una vez más allá del argumento político del color, corriente o partido que sea. Si bien el ejercicio democrático que los mexicanos realizamos el pasado 2 de junio pone en claro y sin discusiones estériles que México, entiéndase la mayoría de su población, quiere ser gobernado por los postulados de Andrés Manuel López Obrador y su movimiento de regeneración nacional, la cuarta transformación, pero también la acción ciudadana del pasado 2 de junio da motivo claro para el análisis por medio de la reflexión. Y me voy a permitir compartir con ustedes lo siguiente. Cabe la analogía al salir a votar, el acudir al psiquiátrico para realizar un diagnóstico mental del pueblo en masa. Al pararnos en las urnas, los mexicanos sabíamos en realidad cómo se encuentra el país, un país dividido, en donde las familias pelean entre ellas, alimentando con esto aún más dicha división, un país ensangrentado y bárbaro, con casi 200,000 homicidios dolosos, con más de 50,000 mexicanos y mexicanas desaparecidos, muchos de ellos menores de edad. Un México que en muchas regiones se encuentra secuestrado por todo tipo de delincuencia. Un país con el 1% de su población amasando enormes fortunas. Un país con 11 millones de ciudadanos en pobreza extrema. Un México con escasez de medicamentos y precaria seguridad social. Un país saqueado hasta el tuétano por sus políticos y gobernantes, con un presidente que confesó que los programas sociales eran para controlar electoralmente a sus beneficiarios, con un presidente que su pilar fundamental es el discurso de los mexicanos contra los mexicanos, que prometió un sistema de salud como el de Dinamarca, que no acepta la corrupción existente en su gobierno, como lo sucedido con Ignacio Valle en Segalmex, el tráfico de influencias y coyotaje de sus hijos en obra pública, la promesa de meter a los militares a los cuarteles y ahora convertidos literalmente en una empresa paralela al gobierno, prometer que no se podaría un solo árbol para construir el Tren Maya y fueron 7,000 árboles los derribados, negar el desabasto de medicinas y tergiversar cualquier tipo de reclamo en contra de su gobierno, controlar desde el Estado los medios de comunicación más influyentes. La inmensa mayoría de los mexicanos expresó el pasado 2 de junio con su voto que está de acuerdo con la violencia y los asesinatos o que esto no le preocupa. También con un presidente mentiroso, chantajista y solapador, con un Estado involucrado con la delincuencia o con el abrazo no balazos, con un gobierno que galopa en la corrupción y la impunidad, con un gobierno que no le interesa el sistema de salud, con un gobierno que utiliza sus impuestos
para hacer caravana con sombrero ajeno, con un gobierno que quiere el poder absoluto. El resultado electoral fue aplastante a favor de Morena. Le pregunto, en este orden de ideas, ¿cuál sería el resultado clínico? Nos vemos en una siguiente ocasión.